La educación artística posibilita el desarrollo de la expresión y apreciación como competencias para la vida. También se puede decir que mejora las habilidades cognitivas, perceptiva, motriz y de expresión por medio de la interacción con el arte. Es por esto que vamos a hacerle una entrevista para escuchar diferentes puntos de vista de especialistas sobre la educación artística. ¿Qué plantea Howard Gardner sobre la educación artística? Bien, según lo plantea el gran psicólogo norteamericano Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, expresa en su texto Educación Artística y Desarrollo Humano que la educación artística es muy importante, ya que va de la mano durante todo el desarrollo de las etapas del individuo, con un continuo avance en la comprensión y transformación del mundo. ¿Cómo se va desarrollando la educación artística en las diferentes etapas del ser humano? Bien, como lo observó Gardner, el camino de la representación artística se vuelve cada vez más convencional y realista en la medida que la persona avanza de edad, evolucionando de lo intuitivo y libre del garabateo hacia lo simbólico y formal, dejando en el camino mucho de lo instintivo e imaginativo del individuo. ¿Qué relación existe entre lo planteado por Gardner y Ken Robinson? Gardner y Robinson diría yo que tienen un punto en común cuando plantean que el ser humano, mientras avanza de edad, va perdiendo quizás esa capacidad de imaginación, de espontaneidad, de lo intuitivo, de lo creativo, que se va perdiendo a medida que va avanzando de edad y pasa por las distintas etapas. Esto se ve muy evidente en las escuelas, que a medida que el niño va avanzando de curso, va dejando de dibujar, de crear, de orientarse al arte, que yo diría que nosotros tendríamos que orientarlo a lo contrario, o sea que el arte, mientras va avanzando de edad, el niño se desarrolle más en el arte. ¿Cómo se mide el nivel de comprensión del arte en el individuo? Yo diría que todo depende del nivel de dominio que tenga el individuo con el arte. De modo que si queremos mejorar la comprensión artística, debemos alentarle a que se adentre más en el mundo del arte. ¿Cómo se relaciona la teoría de Gardner con el enfoque curricular de República Dominicana? La teoría de Gardner sobre la educación artística cobra gran vigencia en estos tiempos. Se puede aplicar en el aprendizaje basado en proyectos o en los proyectos participativos de aula, al tener en cuenta el arte como un eje transversal que ayuda a integrar diferentes disciplinas curriculares, resolver problemas prácticos, etc. La aplicación del enfoque de este autor facilita el llamado aprendizaje significativo, involucrando en él las emociones y sentimientos. Según Gardner, ¿cómo debe ser el proceso de evaluación en las artes? La evaluación no debe ser algo que se le hace al estudiante, sino algo que realice el propio estudiante. Es un proceso que el alumno es el agente más activo. Para Gardner, la secuencia lógica es hacer primero la evaluación diagnóstica, continuar con la evaluación formativa y finalmente se realiza la sumativa. ¿Qué postula la teoría universal del pensamiento visual según Elliot Eisner? Basada en la psicología de la Gestalt, postula que la percepción y el pensamiento actúan recíprocamente, ya que éstas sustentan varias disciplinas. Entre ellas se destacan la filosofía y la poesía. Ahora bien, ¿por qué la filosofía? Porque la filosofía desarrolla la logística de las artes visuales y la poesía ayuda con el desarrollo del lenguaje acorde al pensamiento visual. ¿Qué plantea Elliot Eisner sobre la educación artística? Yo me sentí muy identificado con las teorías de Elliot Eisner, porque él nos habla de que el proceso de aprendizaje comienza a través de los sensores, o sea, de la codificación de lo que vemos en el exterior. Y también nos habla de que el aprendizaje comienza por conocernos nosotros mismos. Entonces yo estoy de acuerdo con eso y entiendo que en la educación debemos fomentar ese tipo de criterios y
enseñar a los estudiantes de educación artística a ver correctamente, a sentir cómo siente un artista, cómo ve un artista, cómo un artista se conecta con su entorno, se conecta con lo que es su vida, con la información, con el legado que tiene. Entiendo que se debe esa parte ponerle atención en cuanto a la educación artística se refiere. Ya conociendo la perspectiva de Elliot Eisner y Howard Gardner, hablemos un poquito más de alguien que está un poquito más lejos. En Alemania, nacido en 1904, llamado Rudolf Arnhem. Fue un psicólogo y filósofo influenciado por la vertiente de la psicología de la Gestalt y de la hermenéutica. La filosofía de la Gestalt obviamente hablaba, o mejor dicho, para no obviar, hablaba sobre la experiencia del individuo con el medio ambiente, y la hermenéutica, que se encarga de la explicación y la traducción de lo verbal y como de forma secundaria de lo no verbal. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de Howard y de Eisner, hay ciertas coherencias, hay ciertas similitudes en el argumento de los tres. Rudolf hablaba sobre que tiene algunos argumentos sobre que la educación artística tiene un gran valor en el tema de lo que es la apreciación, en el tema de lo que es la intuición. La intuición para él es el mayor beneficio que traen las artes. Entonces, ¿de qué forma las artes pueden ser importantes dentro de lo que es la ciencia? Y también él hablaba sobre funciones auxiliares de las artes y funciones auxiliares de la educación artística. Qué enseñar, cómo enseñar y en sí qué enseñar y cómo enseñarlo. También hace algunas preguntas sobre si podemos enseñar, si el arte se puede enseñar. Entonces, al final, él concluyó que el arte sí se puede enseñar, pero precisamente por la parte de la apreciación, por la parte de la intuición. ¿Ok? Entonces, él hablaba sobre que ciencias como la botánica, ciencias como la zoología, dependían mucho de las artes. Ciencias como la zoología dependen de la fotografía, dependen de la pintura, dependían más antes del dibujo y la pintura, porque necesitamos representar visualmente de una manera u otra para poder llevar a las masas ciertos conocimientos. Entonces, si vemos el tema de la proporción, el tema de la perspectiva y todo lo demás, es muy difícil que podamos compartir todo este conocimiento sin una preparación artística previa. Entonces, me parece muy interesante desde el punto de vista la perspectiva de los tres, pero en este caso la perspectiva de Rudolf creo que es muy importante, dado que pone mucho en contexto y pasa más a campo lo que nuestros queridos Elliot Eisner y Howard Gardner expusieron a nivel de psicológico, a nivel de práctico, a nivel de técnico. ¿Okay?